Si algo es transparente y público, son los fideicomisos. O sea, todos tenemos acceso a cómo se integran, cuál es el monto y cómo se van actualizando. De repente he escuchado defensores, ¿no? Ahora sí que he dicho en amplio, de la 4T, incluso en cualquier programa donde vienen a decir, lo que pasa es que cuando tienen un ahorro no lo regresan. El fideicomiso que está constituido con eso es anterior a esa obligación. Está integrado con recursos anteriores al 98. Entonces, uno de esos 14, que es un fideicomiso que tiene que ver con eso, el patrimonio, digamos, el dinero que está ahí, es anterior a esa reforma. Y lo demás ha sido, digamos, que se ha seguido dando intereses. Muchos de estos fideicomisos, no todos, pero muchos de estos fideicomisos tienen no solamente recursos públicos, sino también tienen, digamos, aportaciones de los propios trabajadores del Poder Judicial. Y todos y cada uno de ellos, sin duda, constituyen y son parte, digamos, de los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en juego? El IMSS. Exacto. A ver, digo, y además, a ver, ahí habemos quienes somos asalariados y entonces tenemos una pensión o derecho a una pensión con el IMSS. Y hay quienes trabajan al servicio del Estado y su pensión la garantiza el ISSSTE. Y en muchas dependencias y en muchas organizaciones o empresas del sector privado, pero también público, hay aportaciones que se pueden hacer para que el momento que llegue tu jubilación o tu jubilación, o cuando tienes tu, no sé, tu dinero con un seguro médico, tengas mayores prestaciones. Claro. Entonces, esto no es corrupción de ninguna manera. De estos 14 fideicomisos, 7 le corresponden, digamos, fondos a la Corte, se puede decir, y no están vinculados con las ministras y los ministros, ¿no? O sea, tienen que ver con mandos superiores, mandos de personal operativo. Si no van a tener menos dinero ellos. Médicas. No van a tener menos dinero porque ese también ya está previsto constitucionalmente. Claro, además. está en la Constitución. Está en la Constitución que no se les pueden bajar sus remuneraciones, son independientes, se han, digamos, ajustado el cinturón. O sea, esto no les afecta a ellos. Desde que estaba saliendo el ministro Luis María Aguilar Morales, que fue un poco como concomitante a la llegada como presidente electo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una reducción. En su momento yo decía, hasta manda más mensaje, la verdad, porque decía, constitucionalmente tienen garantizado, pero era un poco como de solidaridad, de vamos a entrar en esta etapa de austeridad republicana. Ahora, había remanentes presupuestales, que son esos de remanentes presupuestales, que está integrado anterior al 98. Entonces no es una violación a la ley. Y un Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de la Justicia, que se llama Fondo Juríca, y que además tiene que ver con infraestructura que tanta falta hace, ¿no? Hemos tenido ejemplos en este país, cuando se cayeron los juzgados en el 85 y se desaparecieron expedientes, en el 2007 la misma historia. O sea, esto ha pasado. Entonces, esos son de la Corte. Y digamos, los fideicomisos que tienen que ver con el Consejo de la Judicatura Federal, se ha dicho mucho, por ejemplo, de uno que tiene que ver con el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, como si fueran gastos superfluos. Pero nadie siente lo que significa que de repente tú concursas y obtienes una plaza del día de hoy a mañana y te mandan a ser magistrado en Tampico. Tú llevas un arraigo y toda tu vida has vivido en Oaxaca. De repente te tienes que ir a Tampico. Ese fideicomiso es para eso, para que no te readscriben, porque o te amenazan, y amén de otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, tienes aparte hay apoyos dejas médicos, tu ciudad, te vas a otra, y es la lógica como en de todas las empresas, ¿no? Si te mudan, normalmente ganas más, se hacen cargo de tu casa, de tu vivienda. Claro. Si son empresas privadas, bueno, tienes escuela y luego si son expatriados, ¿no? Pero bueno, digamos similar. Luego hay apoyos médicos complementarios de apoyo económico extraordinario, con excepción de la Corte. O sea, el propio fideicomiso excepciona al personal de la Corte, ¿no? O sea, es el fideicomiso del Consejo de la Judicatura. Y algo muy importante, porque luego vienen a decir, no corre riesgo la reforma constitucional. No están en riesgo los trabajadores. A ver, hay fondo de apoyo a la Administración de Justicia. Muy importante ese fondo y están desapareciéndolo. Hay un desarrollo de infraestructura para la implementación de las reformas constitucionales en materia de justicia federal, que tienen que ver desde las penales, obviamente el tema de la justicia laboral, que además es una reforma, y las modificaciones que se dieron con la reforma del 2021, ¿no? Cuando la presidencia del ministro Arturo Saldívar, que además acuérdense que modifica ciertos tribunales, y entonces los tribunales unitarios se convirtieron en tribunales de apelación colegiados, entonces hay un mayor número de magistrados, entonces se establecen los plenos regionales, es decir, todo esto está aquí previsto, además de, bueno, algo que es súper ridículo, porque hay un fondo que se constituye un fideicomiso justamente con los recursos que provienen de las, digamos,
de algunas de la venta de sus propios materiales. La Corte publica y hace publicaciones desde el Centro de Estudios Constitucionales, hace materiales, van a las ferias del libro. Si ustedes van a la Filo en Oaxaca, sí, claro, o nos vemos en noviembre, siempre hay un stand de la Corte y se venden materiales, hasta dice CDs, porque vendían todavía CDs, ROMs, con el acceso, etcétera. Y todo eso también está, todo se va. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, porque no han dicho dónde, tal vez para becas. Tal vez a becas. No, y han dicho que se va. Entonces, ¿becas de quién? En resumen, ¿qué son los fideicomisos? Son estos fondos donde se encuentra resguardado el dinero. El dinero del Poder Judicial Federal, sí, pero ¿para qué? Para garantizarle a los trabajadores el pago de sus prestaciones y de sus derechos laborales. Es una mentira cuando dicen que no se van a afectar los derechos laborales, y si no fuera así, no estarían los trabajadores sindicalizados nunca midieron estrangulando esto no lo midieron. Sí. Ayer de repente tomaron primero los carriles laterales y luego los carriles centrales de periférico. ¿Y los juzgados están trabajando? ¿No? Y los juzgados pues están, ayer fue un día inhábil, ¿no? Me parece que hoy también va a ser un día inhábil, y eso además claramente afecta a la impartición de justicia, o sea, no lo están midiendo. También son estos fondos para asegurar el mantenimiento y la modernización de las instalaciones del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es para todos nosotros, es uno de los 3 poderes de la Unión. Y también estos fondos sirven para promover la capacitación y la creación de estos nuevos órganos, ¿no? Sí, entonces, no está rendido el poder, porque entre ellos solos te mantienes autónomo realmente. Es bien importante eso que acabas de decir. El dinero que está en los fideicomisos es de más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial. Claro. A ellos les pertenece. Sirve para garantizar sus derechos, porque además no creas que yo llego hoy a trabajar al Poder Judicial Federal y tengo acceso a este fideicomiso. Sí, toma tus lentes, toma tus cosas, no te las tienes que tener 30 años de servicio. Hay muchísima gente que lleva más de 30 años de servicio en el Poder Judicial Federal. Claro que se les están afectando sus derechos. También, obviamente, pues, ¿cuáles son estos derechos? Sí son derecho a su pensión, obviamente hay derecho a la vivienda, a la cobertura de salud, pero sobre todo a tu haber del retiro. Por eso uno garantiza la permanencia, por eso se quedan en el lugar, para asegurar tu futuro. ¿No? O sea, uno no aguanta, nadie, ninguna empresa, porque estás aguantando porque dices, bueno, ¿cuál es el costo-beneficio que me salga hoy si pierdo mis 10 años de aportación? Yo lo he oído. No me voy a salir por yo tengo mi abuelo que acaba de fallecer el sábado, 95 años, también trabajó, se los agradezco mucho, pero fue un hombre muy trabajador hasta los últimos días. Y la verdad es que con su pensión pues se pagan incluso los gastos funerarios. Claro. O sea, toda esta gente le apuesta a eso. Tenemos que sentir esa empatía y no van a decir, porque más me parece súper lamentable, violento, que escuche a Mier diciéndole: la ministra Piña los está manipulando. El personal de base, los trabajadores no necesitan que nadie los manipule. Bueno, dile lo que dijeron en Cancún. Sí, hoy temprano una de las voceras que estaba en Cancún le mandaba decir al propio presidente, y a Mier le decía: aquí no somos el pueblo, nosotros somos universitarios y no nos vas a convencer. O sea, le estás hablando a gente que sí sabe. Sí, y además o sea, que no se va a dejar manipular ni por él ni por la ministra. Creo que hay ejemplos bien claros. Imagínense, nada más del Poder Judicial. Al Poder Judicial lo han tocado en esto, digamos, en lo que va este gobierno, o a los trabajadores, por ejemplo, con el tema de las remuneraciones, ¿no? Pero siempre la Corte, el Poder Judicial se fue asegurando que le pegara a los mandos superiores, ¿no? La reducción, digamos, del sueldo, bueno, pues que los ministros no ganen más, que los magistrados no ganen más. Entonces no había necesidad, digamos, hubo algunos que se atrevieron a ampararse, no como en los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, el IFT, el OCOFESE, u otros órganos, el INEGI, ¿no? Muchos temas que con remuneraciones se vieron afectados. Esto claramente les pega. Si no, no estarían haciendo esto. Han mandado, a ver, todos los colegios, desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sacamos un comunicado, lo hemos sacado en varias ocasiones, no solamente manifestando la solidaridad con el Poder Judicial, pero haciendo énfasis en que una garantía de la independencia, la más importante quizá, es precisamente el tema de los recursos. No es el talón de Aquiles del Poder Judicial. Si esto va hasta su última instancia. Lo está apretando, o sea. Y vendiéndole ese mensaje a la gente, ¿no? Que paren, no importa. Claro, porque pero te dicen a nosotros no nos vas a manipular, somos universitarios. Pero te iba a decir, si esto llega a su última instancia ya, pues, va a ser juez y parte. Claro, va a ser juez y parte. Va a llegar a la Corte. Pero ¿qué es lo que ha pretendido el presidente y Morena y sus huestes todo este tiempo con estos ataques al Poder Judicial? Y lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Desgastar a las instituciones de tal manera que se pierda la credibilidad. Entonces tú tienes al Poder Judicial en un papel gravísimo porque va a ser juez y parte. Podrían incluso desaplicarlo,
¿no? La verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esto sigue, pues va a haber una acción de inconstitucionalidad por parte de la oposición, pero ¿quién resuelve la acción de inconstitucionalidad? La Corte. Entonces se vuelve juez y parte. Una controversia constitucional puede haber en algunos casos, la Corte. Y los amparos, en última instancia, lo resuelve la Corte, pero en primera instancia lo resuelven los jueces y magistrados. Claro. Son jueces y parte. O sea, los ponen en el peor de los mundos, en el peor de los predicamentos. Otra cosa. O sea, tú vienes a disponer de recursos que no tenías presupuestados y que además en el ejercicio, digamos, ¿cómo vas a asignar eso como ingreso? O sea, esto es una locura, ¿no? Hay una modificación a la ley. A mí me parece que claramente es de estos momentos en que también como ciudadanía tenemos que actuar, manifestarnos públicamente, manifestar no solamente nuestra inconformidad, sino también pues nuestra solidaridad con las personas trabajadoras del Poder Judicial Federal, pero porque esto lo que significa y lo que se traduce es un terrible debilitamiento institucional para el Poder Judicial Federal. Y qué pena, ¿no? El presidente